hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. Muy buenas noches. Este es su programa Junto a la Mesa. Estoy saludando a mi pastor Esteban González desde la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, que con el permiso y la venia de él, este programa nace en Puerto Rico bajo la pastoral general del reverendo Esteban González Doble, un programa de mucha calidad que él presentaba en ese tiempo y que permaneció por algunos años al aire. Yo he tomado este nombre porque la mesa es central en los discípulos de Cristo. Nuestro símbolo es la copa, porque celebramos la mesa del Señor cada 8 días, y para nosotros la comunión es vital, importante y central. Es por eso que les damos la bienvenida, y esta noche el tema que estaremos trabajando es congregándonos con sabiduría. Es por eso que quiero invitarles a que conmigo sigan la lectura del Salmo 22 en la versión Reina Valera contemporánea. Yo me alegro con los que me dicen: vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pies se dan prisa. Ya estamos, Jerusalén, ante tus puertas. La ciudad de Jerusalén fue construida como centro de reunión de la comunidad. Todas las tribus del Señor llegan a ella, cumpliendo con la orden dada a Israel de alabar allí el nombre del Señor. Allí se encuentran los tribunales de justicia. Allí está el trono de la casa de David. Pidamos por la paz de Jerusalén y porque prosperen los que te aman, que haya paz dentro de tus murallas y se respire tranquilidad en tus palacios. Por mis hermanos y mis compañeros, ruego a Dios que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Dios, pido a Dios que te dé bienestar. Señor, te queremos dar gracias porque junto a la mesa te sentaste con tus discípulos, compartiste el pan aquella noche memorable y tu presencia les acompañó. Acompáñanos igualmente esta noche junto a la mesa, y que todas las personas que en este momento se acercan para escuchar tu palabra sean bendecidos. Y ahora escuchemos esta bella canción a través de nuestro grupo de alabanza. ¿Quién es como tú, Señor?
gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Sí, Señor, eres el Todopoderoso, temible en batallas. Y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el Todopoderoso, temible en batallas. Y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Por todos los siglos. El Todopoderoso, temible en batallas, y su justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré y me levantaré con tu fuerza y poder. Con tu fuerza y poder. Muchas gracias a nuestro grupo de alabanza por esta bella canción. Gracias, Pastor Esteban, por este saludo que nos envía para la pastoral y la iglesia en Colombia, igualmente a nuestros hermanos de Hato Nuevo. Esta noche traigo una muy breve introducción para el diálogo de esta noche junto a la mesa. El tema que estaremos trabajando es congregándonos con sabiduría. El salmo que acabamos de leer es uno de los salmos llamados de las subidas, de los cuales hay 15 en esta colección hermosa de cánticos o de salmos. Se llaman cánticos o salmos de la subida porque era el proceso de subir al templo cuando los peregrinos llegaban al templo. También se llaman salmos graduales porque a medida que iban cantando, tanto el tono de las canciones como también la voz iba subiendo de tono, y era un cántico alegre donde celebraban la libertad, pero también celebraban el haber sido traídos del exilio. En este bello salmo hay 3 temas importantes que se repiten. Se habla del templo, se habla de la ciudad y se habla del shalom de Dios, es decir, de la paz. El salmista dice: yo me alegro con los que me dicen, vamos a la casa del Señor. El templo se constituyó para el pueblo hebreo en lugar de encuentro, en punto de reunión, donde el pueblo agradecido
se congregaba para dar gloria a Dios. Y precisamente en estos días de pandemia estamos ansiosos por volver al templo físico. Y es más, hay algunos que con apresuramiento no miden las consecuencias y quieren llegar rápido, inclusive violando los protocolos. Sí, el ansia por estar en el templo es loable, pero precisamente nuestro tema es congregándonos con sabiduría, porque aún en medio de este confinamiento no hemos dejado de ser iglesia, y es por eso que debemos pensar también que para la época de Jesús el templo, reconstruido también por Herodes, primero por Zorobabel y luego por Herodes, se convirtió en aquella época en algo para el pueblo que había perdido el sentido. Todos nosotros nos acordamos cuando Jesús llegó al templo y tuvo que volcar las mesas y echar fuera a los cambistas y decir: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Es decir, que el templo ya no era ese lugar abierto donde la gente llegaba con esa alegría y con esa sencillez a adorar, sino que había todo un protocolo de ventas a las afueras del templo que de alguna manera había desdibujado el inicio para lo cual se construyó el templo. Pero el segundo tema que trata este salmo es el tema de la ciudad. Dice el salmista: ya nuestros pies se dan prisa, ya estamos en Jerusalén ante tus puertas. La ciudad de Jerusalén fue construida como centro de reunión de la comunidad. Es decir, que entre la ciudad y el templo hay una bella relación. Y precisamente yo vivo en una ciudad aproximadamente de 10 millones de habitantes. Una ciudad bella, fría, pero donde el sol llega para alegrar nuestras tardes frías. Y yo quiero decirles que nuestras ciudades se han convertido en ciudades tristes, sencillamente porque, por ejemplo, aquí en Bogotá el número de contagios ha subido de una manera exponencial, hasta el punto que la alcaldesa estaba hablando de volver a confinar y que haya una cuarentena total en la ciudad, porque ya el 89% de las UCI, de las camas, están totalmente llenas. Jerusalén era el anhelo de los peregrinos, porque Jerusalén es una palabra compuesta que sencillamente nos habla de la ciudad de paz, que también en el tiempo de Jesús ya no era ciudad de paz, y era una ciudad de guerra, de conflictos bajo el imperio romano. Existían los celotes, los sicarios y todos aquellos que en la ciudad, que tenía un bullicio impresionante, se gestaban revueltas y movimientos revolucionarios. Hoy también nuestras ciudades están llenas de delincuencia, están llenas de inseguridad. Fuimos testigos como la bella ciudad de Madrid llegó un momento antes de llegar al pico donde los hospitales estaban atestados de enfermos. Igualmente la gran Nueva York, que sufrió también, y todavía hay consecuencias de los miles de muertos que se dieron. Así que nuestras ciudades vuelven de nuevo a experimentar esa ebullición y también esa tensión. Pero también ellos proclaman algo que hoy lo necesitamos, y es
el shalom de Dios. No solamente lo anhelan, sino que dice, pidamos por la paz de Jerusalén y porque prosperen los que te aman. Podríamos nosotros contextualizar y decir, pidamos por la paz del mundo, por la paz de San Juan, por la paz de Nueva York, por la paz de Londres, por la paz de Quito, por la paz de Caracas, por la paz de Nueva York, por la paz de Moscú. Sí, ¿qué tanto necesitamos de la paz? Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo quiero que pensemos con sabiduría y con prudencia, y que cuando nos volvamos a congregar, lo hagamos con sabiduría. Por eso, en esta noche, vamos a escuchar otra bella canción y entraremos en el diálogo junto a la mesa. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor y mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en tu cenit. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz, sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando su grandeza, de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la
En esta noche, junto a la mesa, yo tengo un invitado muy especial. Estamos trabajando el tema congregándonos con sabiduría. Tenemos esta noche a Henry González, además de ser amigo, lo conozco hace muchísimos años. Él es periodista de Caracol y dirige una sección muy importante a las 7 de la mañana, útil y rápido. También está trabajando el programa Signo Pesos. Ahorita precisamente viene de los estudios de hacer esta grabación. Y Henry, yo quiero esta noche hacerte la primera pregunta, como es congregándonos con sabiduría en la nueva normalidad. ¿Qué es la sabiduría en el contexto filosófico, pero también en el contexto bíblico? Pastor, muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con ustedes. Yo no soy filósofo, pero sí diría que la sabiduría es vista de maneras diferentes a lo largo de las diferentes épocas también y de las diferentes corrientes de la filosofía. Pero creo que en general hay algunos principios básicos que, digamos, tienen que ver con las diferentes formas de pensar a lo largo de la historia. Y es que la sabiduría es la amplitud y la profundidad del conocimiento. Para algunos, como por ejemplo para Platón, esa amplitud del conocimiento y esa profundidad tenía que llevar al conocimiento de la verdad. Para Sócrates, en cambio, tenía que llevar al conocimiento de uno mismo. Y para Aristóteles tenía que llevar al conocimiento de Dios y de todo lo que fuera excelso y divino. En general, en la filosofía, la sabiduría siempre se ha visto basada o con un propósito que es el vivir armoniosamente con el resto del universo, con el resto de las personas, con el resto de seres vivos que hay a nuestro alrededor. Entonces se vincula a la sabiduría con la integridad, con la virtud y con el conocimiento y la experiencia personal que cada uno tenga. Yo creo que en la Biblia el concepto de sabiduría es distinto. Porque claramente, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 3, Pablo hace una distinción clara entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Él dice, por ejemplo, que lo más excelso de la sabiduría humana es despreciable delante de Dios, que es, digamos, como algo pequeño delante de Dios, que es insensatez delante de Dios la sabiduría humana. Y creo que eso tiene que ver con que aun cuando la sabiduría en la filosofía y la sabiduría desde el punto de vista de la Biblia puedan tener elementos comunes, como por ejemplo el llevar hacia la integridad, hacia la virtud, hacia la armonía, hacia el conocimiento de la verdad, en la Biblia la sabiduría tiene un origen distinto y es Dios. Es decir, en la filosofía, la sabiduría proviene de mi propio conocimiento y de mi propia experiencia. En la Biblia, la sabiduría proviene de Dios. Proverbios 2 dice que la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento provienen las tres cosas de Dios. Y creo que el fin también es distinto. En la filosofía humana, la sabiduría busca, por ejemplo, conocerme a mí mismo o conocer la verdad, como ya dijimos. Pero en la Biblia, la sabiduría necesariamente es para conocer a Dios y para vivir conforme a los parámetros que Dios establece. Entonces creo que hay una gran diferencia, aun cuando se manejen algunos elementos que son similares. Muy bien, Henry. Me parece que tocar el tema de la sabiduría desde las escuelas filosóficas y luego desde la Biblia es muy interesante porque estamos viviendo en un mundo de necios y de sabios. Inclusive en las altas esferas, algunos no le quisieron hacer caso a la pandemia y hoy están contaminados. Igualmente, muchas personas están utilizando hasta remedios caseros para el COVID. Así que es interesante. ¿Tú qué piensas, Henry, cuando Salomón dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios?
A eso me refería cuando decimos que en la Biblia la sabiduría tiene un origen distinto. En la Biblia no hay sabiduría sin conocimiento de Dios. No puede haber sabiduría sin que yo tenga reverencia delante de Dios. O sea, sin Dios no hay sabiduría desde el punto de vista de la Biblia. Puede haber conocimiento humano, pero como dijimos, eso es insensatez. Entonces creo que para que una persona pueda ser sabia y pueda vivir sabiamente, tiene que empezar por conocer a Dios, tiene que empezar por aceptar a Dios, tiene que empezar por entender lo que Dios espera de mí y por imitar o buscar imitar a Dios en cuanto a forma de vida, en este caso a Jesucristo. Sin eso no podríamos hablar de sabiduría desde el punto de vista de la Biblia. Muy bien, Henry. Eso quiere decir que conocer a Dios implica que nosotros como pueblo de Dios vamos a seguir siendo un pueblo sensato, un pueblo prudente y que de alguna manera vamos a ser, como dijo Jesús, la luz del mundo, es decir, una forma ejemplar de vivir. Bueno, esta noche nos acompaña también el pastor Iván Hernando Alvis. Él dirige el Ministerio de Varones, él es el director de comunicaciones. En esta noche tiene a su esposa aquí como auxiliar y como quiera que también con Henry han estado trabajando juntos. Él quiere participar también en este diálogo. Yo le he invitado a participar para que en ese contexto de volvernos a congregar, ¿qué tú le quisieras preguntar a Henry? Henry, buenas noches. Buenas noches, pastor. Bien. Buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, Henry, hemos visto que hoy en día hay muchas iglesias por todo lado. No más en un barrio pueden haber 5 o 6 iglesias de diferente congregación. ¿Qué nos podrías decir que es congregarnos con sabiduría? ¿Qué significa congregarse con sabiduría? ¿Qué le puedes decir tú a las personas que nos están viendo en este momento? Bueno, yo creo que congregarse con sabiduría es hacer dentro del templo, dentro de la congregación, todas las cosas de tal manera que todo honre a Dios. Creo que eso es el propósito de congregarnos. Creo que no nos congregamos como un club social, creo que nos congregamos como una comunidad de personas espirituales que buscamos adorar a Dios. Luego, dentro de la iglesia, todo lo que hagamos debe terminar honrando y adorando a Dios. En el Antiguo Testamento vemos que todas las cosas dentro del templo tenían reglas, tenían normas, había reglamentos muy estrictos. Era mortalmente grave desobedecer cualquiera de estos reglamentos. En la Biblia hay casos específicos de personas que murieron por hacer cosas al margen o contraviniendo los reglamentos, los protocolos y todo lo que se hubiera establecido respecto del buen funcionamiento de las cosas dentro del templo. Entonces, en la actualidad creo que nosotros también estamos llamados a que la sabiduría se vea reflejada en nuestro comportamiento dentro de la iglesia. Cuando leemos, por ejemplo, la carta a Santiago, Santiago que es muy práctico en todo, Santiago habla en el capítulo 2 de cómo la sabiduría se tiene que reflejar en misericordia, en obediencia, en armonía, en servicio. Entonces, dentro de la iglesia, si yo me digo una persona sabia o pretendo serlo, tengo que demostrarlo por medio de mi buena conducta. Y creo que dentro de la iglesia estamos llamados a vivir en armonía. Y eso implica que, como en el Antiguo Testamento también, tengamos compromiso, tengamos obediencia, tengamos respeto por la autoridad y busquemos la buena y sana convivencia dentro de los hermanos para efectos de que al final de cuentas Dios salga honrado y se sienta adorado con todo lo que nosotros hacemos. Henry, pero mira, además del congregarnos dentro del templo, hay unas normas generales. ¿Y cómo podemos nosotros ser sabios frente a unas reglas que nos han impuesto el cierre de los templos y que la gente de alguna manera está diciendo que eso fue el diablo que cerró las iglesias? ¿Tú qué piensas de eso? Yo pienso, pastor, que las cosas ocurren con un propósito y creo que nada de lo que está pasando se escapa
a la voluntad de Dios y al control y a la soberanía de Dios, sin que necesariamente esté diciendo que la pandemia la envió Dios. Pero Dios tiene el control de todas las cosas y todas las autoridades, dice la Biblia, han sido puestas por Dios. Aún aquellas que no nos gusten, aún aquellas que hacen o trazan normas que no nos gusten. Podemos sentir que la cuarentena nos está cohibiendo de la posibilidad de congregarnos, pero aún eso tenemos que respetarlo, porque la Biblia habla del respeto por la autoridad y de honrar a todas las autoridades porque han sido puestas ahí por Dios. Creo que en esta coyuntura, tanto las autoridades como las normas que ellos han puesto, tenemos que acatarlas y tenemos que aprender a convivir con esas normas. Tenemos que aprender a seguir siendo iglesia a pesar de que, por ejemplo, no nos podemos congregar dentro del templo. Creo que tenemos que buscar otras formas de enriquecernos espiritualmente unos a otros, pero sin contravenir. Y llegará un momento, pastor, y todos estamos esperando ese momento, en que por fin se permita reabrir los templos de todas las confesiones. Y cuando llegue ese momento, que será dichoso para todos, tenemos que ya venir con la lección aprendida, de que tenemos que aprender a respetar los protocolos, de que tenemos que aprender a respetar el aislamiento, de que tenemos que aprender a usar permanentemente el tapabocas, de que por un tiempo, no sabemos cuánto, tendremos que seguir reuniéndonos dentro de la congregación sin abrazarnos, sin besarnos, sin saludarnos de mano, de que quizás algunas costumbres, como por ejemplo la forma en que distribuimos la Santa Cena, tendrá que cambiar. Entonces hay muchas cosas que, mientras persista la pandemia y mientras exista lo que se ha llamado la nueva normalidad, tendremos que adaptarnos. Por fortuna, la iglesia tiene una gran capacidad de adaptabilidad, pero nosotros individualmente tenemos que también aprendernos a adaptarnos a esas cosas, porque Dios ha puesto esa autoridad, Dios ha permitido que ellos tracen esas normas. En general lo hacen por el bien colectivo, por el bien de todos, por un tema de salubridad, y mal haríamos en que por una desobediencia, por una falta de compromiso, alguna autoridad se dé cuenta que no estamos cumpliendo los protocolos y terminen cerrando de nuevo la congregación. Sería gravísimo. Entonces creo que esto nos llama a todos al compromiso, a la obediencia, al respeto por la autoridad y a la armonía y la convivencia dentro de esta nueva normalidad. Hemos visto, Henry, cómo los seres humanos, podemos decir, decimos, yo me someto a Dios, pero no se somete a la autoridad. O sea, yo pregunto, si no se somete a lo que ve, ¿cómo se va a someter a lo que no ve? Hablándolo en términos naturales. Y viendo esto, es la siguiente pregunta. Tú que estás en los medios de comunicación, ¿cómo nos está viendo en este momento los medios de comunicación y cómo nos está viendo el mundo a nosotros los cristianos? Yo pienso que ha habido un cambio en la forma como nos ven, pero ha sido un cambio positivo. Miren ustedes que antes de la pandemia, muy pocas veces se consultaban a pastores evangélicos o a líderes de otras confesiones religiosas distintas de la católica para los informes, para las notas y todo esto. Cuando se hablaba de iglesia, como que generalmente se asumía que era la iglesia católica. Había como un monopolio, digámoslo así, en el pensamiento de los medios de comunicación cuando pensaban en iglesia. Pensaban inmediatamente en iglesia católica. Creo que la pandemia ha servido para que consulten mucho más, no solamente a la iglesia católica, que lo siguen haciendo, pero también le han dado espacios a los pastores evangélicos, a los líderes de la iglesia musulmana, a los líderes de la comunidad budista, de los Hare Krishnas. Yo he visto a muchos líderes de diferentes confesiones participar en notas, en entrevistas, no solamente en Caracol Televisión, en otros medios, en revistas, en periódicos. Y creo que si se ha hecho es porque se han dado cuenta que efectivamente la iglesia es un factor que ayuda a la gente en general a ser obediente, a estar tranquila, a guardar como la armonía, a que la gente no se subleve, por ejemplo, contra todas estas cuarentenas, normas, protocolos y demás. La iglesia nos ayuda a ser obedientes. Entonces pienso que también por eso le han dado mucho más espacio también ahora que antes a líderes, por ejemplo, evangélicos. Y creo que el mundo pastor también nos está viendo diferente. Hoy creo que la gente está mucho más receptiva al mensaje cristiano. Creo que la gente, a través de las redes sociales, a través de lo que uno le dice, a través de las reuniones virtuales a las que ahora nos estamos acostumbrando, la gente que no es
por tradición cristiana evangélica, está mucho más receptiva a escuchar ese mensaje cristiano. Creo que han encontrado los medios de comunicación, pero también el mundo, como el valor agregado que tiene la iglesia para el buen funcionamiento de la sociedad. Muy bien, Henry, me parece que la forma como la gente está identificando la necesidad espiritual, hay varios pensadores que han hablado de que así el hombre lo tenga todo, que así el hombre sea culto, pero sin embargo, cuando la espiritualidad no está presente en la vida del ser humano, jamás logrará el hombre sentirse pleno. En ese sentido, por ejemplo, tú mencionabas lo que tenía que ver con las diferentes confesiones de fe. Nosotros como discípulos de Cristo entendemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, pero somos respetuosos de las creencias de las demás personas, sin nosotros creer que hay una fe universal y que basta con creer en Dios. Tenemos claro que Jesús, como dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Eso es muy importante porque estamos hablando de sabiduría, porque una de las cosas que hay en el mundo es la hostilidad, y muchas veces el diálogo y el acercamiento con una persona que piensa o cree diferentemente que yo, lo veo como un enemigo. ¿Qué tú piensas de eso, hablando de sabiduría? Yo pienso que la sabiduría nos tiene que llevar a aprender a respetar el pensamiento diferente. Creo que nada ganamos con que creamos que somos los dueños de la verdad absoluta. La verdad absoluta no es la iglesia, ni siquiera la iglesia cristiana evangélica. La verdad es Cristo. Amén. No la iglesia, no nosotros, no nuestro pensamiento. Entonces creo que tenemos que aprender a convivir con otras personas que piensan diferente, aun si su pensamiento contradice lo que dice la Biblia, porque es un principio de respeto. Cada uno finalmente tendrá que darle cuentas a Dios. La Biblia dice que los que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados, y que los que bajo la ley han pecado, bajo la ley serán juzgados. Y creo que cada uno tiene una conciencia, como también dice la Biblia, que nos acusa o nos defiende. Entonces pienso que al final de cuentas todo se va volviendo un tema individual, en que cada uno tendrá que rendirle cuentas a Dios. Yo no le rindo cuentas por otros, como otros no van a rendir cuentas por mí. Eso nos lleva a que respetemos la forma de pensar de cada uno. Por supuesto, procuraremos proclamar la palabra de Dios como la entendemos nosotros y como la vivimos nosotros, pero siempre respetando a aquellos que por cualquier razón quieren vivir diferente. Muy bien, Henry, muchas gracias. Como quiera que no sabemos cuándo nos volveremos a congregar, la alcaldesa misma hoy dijo, ni sueñen que se van a abrir los templos pronto, porque hay conglomeración. Y algunas personas pues están muy ansiosas. Y te quiero preguntar, si tardáramos muchísimo tiempo en volver a congregarnos, ¿tú crees que la iglesia comenzaría a diluirse y que la fe de muchos creyentes se debilitaría? Yo pienso que hay dos cosas distintas. Por un lado, no creo que la iglesia se acabe, no creo que la iglesia se diluya. Y no lo creo porque el origen mismo de la iglesia no estuvo en los templos, no estuvo en edificios, no estuvo en salones grandes como los conocemos hoy, sino estuvo en los hogares. La iglesia nació en pequeños grupos familiares, con vecinos, etcétera, que se congregaban en muchos hogares al mismo tiempo, pero nunca en grandes comunidades de 500 o de 1000 o de 2000 o 20,000 personas como hoy lo vemos. Entonces creo que lo que tenemos es que volver a esa raíz y entender que la iglesia realmente está en nosotros, que Cristo está en nosotros, que no necesariamente tengo que estar con 1000 personas para sentir la presencia de Dios, sino que la puedo sentir en mi hogar y en mi corazón, en la individualidad. En segundo lugar,
Jesús dijo que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían o vencerían a la iglesia. Si asumiéramos que esto es un mal, lo de la pandemia que está pasando, y si asumiéramos que esto viene del diablo para destruir la iglesia, creo que ni siquiera eso entonces va a lograr destruir a la iglesia, como tampoco la ha destruido el pecado que sobreabunda en el mundo, o las persecuciones, o la corrupción que hay dentro de la misma iglesia, en general hablo. Entonces creo que la iglesia no se va a acabar. Pero otra cosa distinta sí es el segundo punto que usted mencionaba, y es si la fe individual se puede erosionar, si pueden debilitarse los hermanos en su fe por falta de congregarse. Creo que eso sí puede pasar, porque muchos hermanos, desafortunadamente, se acostumbran a que para ellos la iglesia es el templo, el edificio donde nos congregamos con 400 o 500 o 1000 personas. Y se acostumbran a ser, como dicen por ahí, cristianos domingueros. Y solamente se nutren espiritualmente con lo que reciben el domingo, que está de por más muy bien. Pero necesitamos hacer un trabajo también de nutrición, de alimento, de edificación individual o familiar todos los días en la casa. Entonces, si no fortalecemos esa parte, es muy posible que muchos hermanos sí se enfríen en la fe porque les falta esa comunión que para ellos era el todo. En cambio, para quienes sí se alimentan individual o familiarmente todos los días de la semana, un domingo o 2 domingos o muchos domingos que no vayan a la iglesia, no les va a hacer falta porque ya están nutridos. Muy bien. Pastor Iván, hoy estábamos reunidos el equipo pastoral de Berna y viendo la experiencia que estamos viviendo, hay una propuesta interesante que queremos que nos quede como resultado de esta nueva normalidad. Y yo quiero que le cuentes a los que están viendo este programa qué va a ocurrir a partir del mes de agosto. Sí, pastor. Bueno, pues esto fue basado en lo que vamos a empezar a trabajar desde la pastoral, basado también en la predicación que tuvimos el día domingo por el pastor Mario. Así que yo los invito a todos ustedes, si no la vieron, conéctense y vean esa predicación, porque basado en eso vamos a trabajar. El pastor Mario hablaba de la oración, hablaba de la lectura de la palabra, hablaba también del altar familiar y hablaba también de compartir en familia la cena del Señor. ¿Qué vamos a empezar a trabajar nosotros a partir del 1 de agosto? Bajo unas directrices pastorales, el pastor Luis Eduardo Palacios va a empezar a hacer el altar familiar, va a dar un instructivo de cómo lo vamos a realizar, y eso lo vamos a hacer a partir del 1 de agosto. Así que es importante que como familia leamos la palabra del Señor, oremos, pero también compartamos y demos cada uno nuestra opinión acerca de lo que hemos entendido de la palabra de Dios. Lógicamente bajo los direccionamientos que inicialmente nos va a dar el pastor Mario. Así que Henry, también le invitamos a que haga su altar familiar. Claro que sí, gracias. Muy bien, así que nos estamos preparando. Si tardáramos mucho en congregarnos, todos los lunes. Fíjense que el pastor Mario habló de que no necesariamente es trasladar el culto del templo al hogar, sino es tener un tipo de coloquio, de diálogo familiar, donde va a haber oración, donde vamos a tener un texto bíblico que lo vamos a discutir entre todos, y vamos a tener un momento donde el niño, donde el anciano que haya, va a participar. Y ese altar familiar, que básicamente será como una fogata espiritual alrededor de la presencia de Dios y de la palabra, va a nutrir, pero van a haber unas directrices del texto bíblico, porque todos vamos a utilizar el texto bíblico. Así que el primer lunes de agosto vamos a estar conectados y va a aparecer en la página web que Adrianita nos está alimentando, y que de alguna manera pues estamos avanzando y estamos en Face, en YouTube, pero queremos estar también unidos, cobijados por esa fraternidad de la cual hablaste, Henry. Me parece que ha sido muy edificante, pedagógico, pero también muy retador el vivir la nueva normalidad con sabiduría, congregándonos, y cuando
nos volvamos a reunir en el templo. Como quiera que yo te conozco desde hace tanto tiempo y aun cuando era soltero, por unos años como que perdimos el rastro, pero quiero decirte que para mí fue motivo de muchísima alegría cuando volvimos a hablar y tú decidiste congregarte en Berna, y la verdad que personalmente y la familia tenemos un gran aprecio por ti y la iglesia te quiere mucho. Tú eres uno de los predicadores de planta y yo te he dicho allí públicamente que yo soy tu principal fans porque eres muy responsable en la exposición del texto bíblico. Yo quiero que brevemente nos hables un poquito de tu experiencia cristiana y la importancia que para ti ha tenido el congregarte. Pastor, gracias. Creo que la importancia ha sido toda. Yo no concibo ser cristiano sin congregarme, porque creo que somos un cuerpo y como cuerpo no podemos vivir como miembros aislados, sino que tenemos que estar unidos, como dice la Biblia, por los ligamentos, por las coyunturas, y eso significa que tiene que haber como esa intercomunicación unos con otros para podernos nutrir, para podernos edificar, para podernos alentar. Yo tuve la experiencia de que por unos años, una buena cantidad de años, tal vez unos 8 o 9 años, estuve un poco volando de iglesia en iglesia, durante algunos periodos no me congregué. En mi corazón siento que yo nunca dejé de ser cristiano, siempre respeté a Dios, siempre temí de Dios, pero no me congregaba y eso me hizo un daño enorme. No crecí lo mismo. Al contrario, muchas cosas se fueron erosionando, justamente lo que hablábamos ahora, en mi fe individual. Hasta que un buen día Dios me llevó como a reflexionar y a decir yo tengo que volver a congregarme porque si no, al paso que voy, me voy a morir espiritualmente hablando por falta de comunión con los demás hermanos. Tomé la decisión de volver, en ese caso fue la decisión volver a Ciudad Berna. Eso fue año 2005, ya llevo 15 años y creo que es lo mejor que ha pasado, porque volví otra vez a nutrirme, volví a tener comunión con los hermanos y creo que volví a empezar a crecer sistemáticamente, sostenidamente en mi fe y en mi forma, digamos, de vivir mi fe cristiana. Muy bien, ha sido un placer haber tenido aquí juntamente con el pastor Iván a Henry y vamos a seguir teniendo otros programas con él, aprovechando también su talento, su espontaneidad, pero también su lealtad al Señor, pero al mismo tiempo su transparencia. Es una de las cosas que admiro de ti. En ese sentido, en esta noche ha sido una bendición dar un pasito más en la sabiduría, en lo que tiene que ver con el congregarnos de nuevo. Dios les bendiga. Continuaremos ahora con el resto del servicio.
Nos quedan unos cortos minutos para dar la bendición pastoral. Una vez más, muchas gracias a Henry y a su familia que cariñosamente nos lo ha prestado después de salir de su trabajo en los estudios de Caracol Televisión. Muchas gracias, Olguita, y a sus hijos. Ahora quiero decirles que si alguno tenemos una pregunta, si alguien nos quiere hacer alguna pregunta aquí en vivo sobre el tema, el pastor Iván no lo transmitirá. De la misma manera, si ya en estos últimos minutos alguien tiene una petición de oración, lo puede mencionar y lo haremos con el cierre. Pero antes de esto quiero decirles que el 3 de agosto para la iglesia de Berna estaremos iniciando nuestro altar familiar, donde toda la congregación tendremos las mismas instrucciones y estaremos fortaleciendo nuestra iglesia casera. Esto es una de las cosas que las vamos a continuar haciendo, como la oración, la cadena de oración a las 10 de la noche. Todas las noches la hacemos. Igualmente el culto de los sábados a las 5 de la tarde y el domingo nuestro servicio de la cena del Señor. El último lunes de nuestro altar familiar, el que sea cabeza de hogar, hombre o mujer, nosotros les daremos las instrucciones para que todos sirvamos la mesa del Señor. Ahora vamos a recepcionar la pregunta en vivo que nos llega a través de nuestro chat. Pastor, el hermano Holman Aponte dice: ¿cómo podemos llegar en estos tiempos difíciles a una nación que es sabia en su propia opinión? Bueno, yo quiero decirles que esto de el ser sabio en la propia opinión de las personas tiene que ver muchas veces con una actitud de indiferencia, pero también tiene que ver, como dice el apóstol Pablo, que el Dios de este siglo cegó los entendimientos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo pide oración. Él pide a los hermanos: oren por mí, para que yo, cuando abra mi boca, me sea dada palabra de sabiduría para dar a conocer el misterio de Dios. San Agustín dijo: nadie puede venir a los pies de Cristo si el Espíritu Santo no le trae. Y él dijo algo más: es más fácil que una roca llore que un pecador venga a Cristo sin la intervención del Espíritu Santo. Es decir, que predicamos el Evangelio a mentes cerradas, a corazones duros. Y yo a aquellos hermanos que siempre están de forma sabia compartiendo el mensaje, les digo: acompáñalo de oración. Y cuando oramos, Dios prepara esos corazones. Y me acuerdo de un caso en la Biblia, cuando Pablo, a la orilla de un río, vio que unas mujeres judías se reunían para orar, y dice la Biblia: y el Señor abrió el corazón de Lidia, la cual nos invitó y nos rogó que nos quedáramos en casa, y en aquel hogar nació una congregación. Así que no nos preocupemos, siempre vamos a tener gente necia y gente que se cree sabia en su propia opinión, pero la palabra de Dios es poderosa, y a través de la oración también esos corazones se ablandan. Muy bien. ¿Hay alguna petición de oración, Pastor Iván? Sí, señor. Carlos Rincón pide oración por todas las familias de nuestra iglesia y por la salud de nuestros padres. Al igual, también Isabel Olarte pide oración por sanidad y la salud de todos los enfermos. Fanny Orjuela pide oración por su hijo Sergio Sabogal, y Claudia Cecilia Rodríguez pide oración por la salud de su tía Sofía, que está muy grave en el hospital. Muy bien, yo quiero unirme a esta oración final con la bendición pastoral, pero quiero orar también por todos los comerciantes y empresarios de nuestra congregación.
Como ustedes saben, ya más de 2,5 millones de bogotanos a través del decreto fueron confinados y así van a estar las diferentes zonas de Bogotá, y hay muchos que tuvieron que volver a cerrar su negocio. Oremos por los comerciantes. También a varios hermanos les han cancelado su contrato de trabajo, y también hay otros que han tenido familiares que también fueron infectados por el COVID. Vamos a orar al Señor por nuestro presidente, por nuestra alcaldesa y todas las autoridades de Colombia, y aprovecho en esta ocasión para orar por nuestra hermana Maribel y por Lilian, hermanas del pastor Esteban González, que también necesitan de nuestra oración por sanidad. Así que usted que está allí en el hogar, ya en este final de su programa, junto a la mesa, cierre sus ojitos y vamos a orar al Señor. Señor, te queremos dar muchas gracias por esta noche, que hemos aprendido que debemos ser prudentes, que debemos tener paciencia, y que cuando tú nos permitas volvernos a reunir, lo vamos a hacer con sabiduría. Vamos a acatar las normas, los protocolos, no vamos a estar ansiosos, Señor, sino que vamos a esperar tu tiempo. Pero queremos pedirte por todos aquellos que han enviado su petición a través del chat, pedir que tú coloques tu mano de sanidad sobre cada uno. Te pido por nuestra hermana Maribel, por Lilian, por todos los enfermos también de nuestra congregación, por todos los empresarios, todos aquellos que también tienen sus talleres y que han tenido que cerrar. Dios mío, tú eres nuestro proveedor. También te pido, Señor amado, porque tú obres en tu pueblo. Señor, aquellos que les han cancelado su contrato de trabajo. Tu palabra dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Señor, da provisión a tu pueblo. Oramos por todos nuestros compañeros pastores, no solo de la iglesia Discípulos de Cristo, sino de tu iglesia en esta ciudad, en Colombia y en los demás países del mundo, pero de una manera especial por nuestros hermanos en Estados Unidos, Puerto Rico, Santo Domingo, Costa Rica, República Dominicana, México, Argentina, Venezuela, Ecuador y en todos los lugares, Señor, que estamos unidos en esta hermandad de los discípulos de Cristo con todos los cristianos del mundo. Terminamos orando por nuestro presidente, nuestra alcaldesa, por todas las autoridades de nuestro país, por el cuerpo médico, por las enfermeras, por los que se encargan de la limpieza y por todas las autoridades de nuestro país. Señor, saldremos de esta transmisión jamás de tu presencia. Échanos tu bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo del Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con